Bien, continuamos con esta serie de videoclases donde ahora vamos a abordar las implicaciones de la práctica médica, que son las siguientes: el suicidio asistido, la eutanasia, el embarazo interrumpido y la ingeniería genética. En cuanto al suicidio asistido y la eutanasia, son dos conceptos, dos avances que son muy similares, pero que tienen una diferencia muy particular, que ahorita vamos a explicar. Este suicidio asistido consiste en la ayuda o asistencia a otra persona que desea terminar con su existencia, y no debe confundirse con la eutanasia, aunque sean similares. La diferencia consiste en que en la eutanasia el paciente no tiene la conciencia para decidir voluntariamente si termina con su vida. La decisión deben tomarla sus familiares o personas jurídicamente competentes bajo recomendación médica, mientras que en el suicidio asistido es el mismo paciente quien solicita que se termine con su vida. En cuanto al embarazo interrumpido, este también es conocido con el nombre de aborto. Es una práctica médica que pone fin al proceso de gestación. La palabra aborto proviene del latín abortus, que a su vez deriva del término aborior. Este concepto se utilizaba para referir al opuesto al orior, o sea, lo contrario a nacer. El embarazo puede interrumpirse de forma voluntaria o involuntaria, ya que en muchos casos el aborto se lleva a cabo intencionalmente, mientras que en otros se trata de una finalización espontánea y natural del embarazo. Este es uno de los temas que más debate han causado debido a las diferentes posturas pro vida y las posturas a favor del aborto. Ambos grupos manejan argumentos que son o pueden ser considerados válidos, pero que pues no han logrado establecer una definición general dentro de las sociedades. Aún hoy en día se siguen legislando diferentes aspectos de esta problemática a favor de los grupos pro vida y también a favor de los grupos pro aborto. Por otro lado, otro de estos avances que vamos a revisar, de estas implicaciones de la práctica médica, está la ingeniería genética. Esta es la tecnología del control y transferencia del ADN de un organismo a otro, lo que posibilita la creación de nuevas especies, la corrección de defectos genéticos y la fabricación de numerosos compuestos. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es la ingeniería genética. Una científica que está trabajando con la estructura del ADN para poder modificarlo y obtener un producto distinto. Mejorar la producción de alimentos con genes vegetales puede ser uno de los objetivos que tiene la ingeniería genética. O como decíamos también, la creación científica de nuevas especies modificadas genéticamente, como lo que es el caso del ligre, que es la combinación de los genes de un león macho, un león africano, con una tigresa, que es la hembra del tigre. Otro de los temas que vamos a abordar es la manipulación genética y sus efectos en la biodiversidad.
Aquí vamos a encontrar lo que es la clonación humana y la clonación animal y los transgénicos. Los transgénicos vamos a ver también que está más enfocado en lo que son los alimentos. Y por último, los derechos de los animales. En cuanto a lo que es la clonación humana y animal, podemos definirla como el proceso por el que se consiguen de forma asexual, es decir, sin tener relaciones sexuales, dos copias idénticas de un organismo, célula o molécula ya desarrollado. La clonación humana aún no ha sido llevada a cabo, al menos no se tiene ese dato de manera oficial y pública, ya que de haberse dado seguramente se realizó en algún experimento ultra secreto de algún estado o de manera clandestina, porque las leyes de las sociedades en los diferentes países aún no han sido generadas para regular una posible clonación humana. Lo que sí ya se ha realizado es la clonación animal, y tenemos como ejemplo la primera clonación de este tipo que se dio con el famoso caso de la oveja Dolly, que fue una oveja de la cual se extrajo material genético y en los laboratorios se desarrolló, se dio todo este proceso para crear una oveja, no desde el embrión, no desde una oveja bebé, sino una oveja ya completamente desarrollada e idéntica a la oveja original de la cual fue extraída o fueron extraídos sus genes. ¿Cómo se da este proceso de clonación? En la parte de arriba tenemos el proceso más natural del desarrollo embrionario. A partir de que un esperma se une a un óvulo, lo fecunda, que es este proceso de darle fertilidad al óvulo. Estas dos células empiezan a desarrollarse dentro de un útero. El útero es parte del aparato reproductor femenino. Y las células empiezan a multiplicarse hasta crear un embrión con las células, los genes, tanto del padre como de la madre, ¿sí? Y se genera un nuevo ser a partir de este proceso. En cambio, la clonación se da a partir de que se toma el óvulo, que es la célula femenina, se extrae o elimina el núcleo de este óvulo y en su lugar se pone la célula del donante del individuo adulto, ¿sí? En el caso de la oveja Dolly, pues la célula de la oveja original se pone, viene a sustituir el núcleo del óvulo que se va a fecundar, y a partir de ahí se da este desarrollo intrauterino, es decir, fuera del útero de una hembra, y se da in vitro en un laboratorio. A partir de ahí se va dando esta multiplicación de células hasta generar un embrión que más adelante se va a convertir ya o que va a dar como producto final un animal o un ser ya completamente desarrollado. Los transgénicos o los alimentos transgénicos son aquellos que han sido producidos a partir de un organismo modificado mediante ingeniería genética y al que se le han incorporado genes de otro organismo para producir las características deseadas. Y en estas imágenes tenemos
en la imagen superior algunos tomates y se ve que se le está inyectando pues diferentes sustancias que contienen ya genes de otros seres vegetales que vienen a complementar la genética que tiene por naturaleza este jitomate. Y en la parte de abajo tenemos también lo que es el maíz. Ambos son productos de los que más han sido modificados genéticamente. Y para que podamos explicar un poco más a detalle en qué consiste este proceso, ocupemos el ejemplo del jitomate. Ustedes sabrán o deberán saber que cuando se cultiva cualquier producto, en este caso el jitomate, siempre está a expensas de que su desarrollo dependa de pues el clima, de la lluvia, del cuidado que se le da en cuanto a su siembra. Pero a veces llega a pasar que graniza, se congela la cosecha y se echa a perder. ¿Por qué? Pues porque el jitomate naturalmente no es tan resistente a un clima frío, a ser congelado. Entonces, lo que los alimentos transgénicos este proceso hace es inyectarle genes de otro ser vegetal. Podemos poner el ejemplo de algún pino, ¿sí? Que se le inyecta al jitomate porque el pino es una planta que es muy resistente al frío. Incluso si ustedes revisan los bosques congelados del norte, ¿no? en la tundra, puede estar completamente lleno de nieve y aún así se mantiene vivo y es resistente al frío un pino. Entonces se le transfieren genes de esta planta a un jitomate para que el jitomate pueda hacerse resistente al frío y entonces no se pierdan las cosechas. Entonces, con este proceso se protege la producción. Se puede hacer también que los jitomates sean más grandes. Con ello, pues, se puede alimentar a más personas. Se tiene una mejor presentación, mayor producción. Se cumple con la demanda de alimentos, pero también se corre el riesgo de que la alimentación, la nutrición no se dé de la mejor manera y que incluso tenga efectos secundarios negativos en la salud de los consumidores de este tipo de productos. Y por último tenemos los derechos de los animales. En cuanto a esto, pues uno de lo que más es tomado en cuenta por los derechos de los animales son las corridas de toros o también la utilización de algunas especies animales para la investigación científica. Es por eso que han surgido muchas organizaciones que van o que tienen como principal objetivo la defensa de los derechos de los animales. Organizaciones como PETA, por ejemplo, como Greenpeace también, que pues lo que buscan justamente es garantizar el derecho de los animales de coexistir con el ser humano y de no ser utilizados como objetos y principalmente de no ser maltratados, de no ser violentados, porque a final de cuentas los animales deben de ser considerados seres con los mismos derechos que nosotros tenemos como personas. Los invito a que este tema ustedes lo trabajen en la actividad que vamos a proponer en la semana para que se adentren más acerca de lo que son los derechos de los animales. Hasta aquí terminaríamos esta serie de videoclases y nos estamos viendo en las próximas actividades. Hasta la próxima.